un personaje que fue una bendición para la iglesia y él se llamó Agustín. Agustín, él vivió en la ciudad de Hipona, allá en África, y Agustín un día hizo esta oración. La oración de Agustín decía: Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Yo no sé cuántas veces usted ha orado así. Déjeme le explico qué significa esta oración de Agustín. Lo que Agustín está pidiendo en esta oración es que la gracia de Dios le capacite para cumplir la voluntad de Dios. ¿Alguna vez ha orado así? Dios, sé cuál es tu voluntad, pero ayúdame a cumplir tu voluntad. Dame lo que ordenas y entonces ordena lo que desees. Es muy semejante esta oración de Agustín a la misma oración que hacía David, el rey, en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está pidiéndole: obra en mí, Dios, obra en mí. No sé si usted ha orado alguna vez así, que sabe la voluntad de Dios, pero que usted y yo sabemos que no va a ser así de fácil como, pues sí, es obedecer y ya. Sino que sabemos que tiene que obrar Dios algo en nosotros para que seamos capaces de cumplir su voluntad. Ezequiel 36, 26 al 27, dice el profeta Ezequiel, parte de Dios: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y esta es la parte que nos interesa ahorita: haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que Dios está prometiendo es quitar el corazón duro, poner un corazón nuevo y ahora sí cumplir la voluntad de Dios. Esa era la oración de Agustín: Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que quieras. Ayúdanos a cumplir tu voluntad. Ese fue Agustín. Esto fue en el siglo IV, ¿ok? Apenas llevaba unos cuantos siglos la iglesia de estar obrando en el mundo y ya empezaban a surgir algunas discusiones, porque cuando otro obispo de aquella época escuchó la oración de Agustín de danos lo que ordenas y ordena lo que desees, este obispo dijo: no, eso está mal. Este obispo se llamaba Pelagio, así como soy el nombre medio raro, Pelagio. Y Pelagio dijo: Agustín está mal, porque si debo hacerlo, entonces puedo hacerlo. Eso decía Pelagio. No sé si usted alcanza a entender la magnitud de las palabras de Pelagio. Pelagio diría algo así como: déjate de andarle pidiendo a Dios que obre en ti y pon manos a la obra tú. Si Dios te ha ordenado hacer algo, tú lo puedes hacer. Es decir, Pelagio decía: Dios nunca ordenaría algo que no fuésemos capaces de cumplir por nuestro propio deseo. Y ya le llamaba en aquella época libre albedrío. Y es que, hermanos míos, si nos vamos a meter a un poquito esta complicación, a veces trato de evitarlo, pero es imposible evitarlo, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del ser humano. Hay gente que como Pelagio se lo toma todo así de: no, es tu responsabilidad y es tú y tú debes hacerlo. Y estamos los calvinistas, los presbiterianos somos calvinistas, que confiamos en la soberanía de Dios, pero hay quienes, excusándose en la soberanía de Dios, no hacen lo que tienen que hacer porque dicen: no, pues hasta que Dios no obre en mí. Y entonces se crea un shake de pensamientos de: entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Confiar en que Dios me va a ayudar a hacerlo o poner manos a la obra? Pelagio decía, supongamos que tenemos los 10 mandamientos. Usted ha estado ante los 10 mandamientos alguna vez, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no codiciarás nada de tu prójimo. La actitud de Agustín ante los 10 mandamientos habría sido Señor, si tú no me ayudas, yo no voy a poder cumplir con estos mandamientos. O sea, los entiendo, sé de qué se tratan, pero implica que tú ayudes a mi corazón. La actitud de Pelagio sería: 10 mandamientos, solo 10, vamos a poner manos a la obra.
¿Cuál es su actitud ante los 10 mandamientos, hermano? ¿La de Agustín o la de Pelagio? ¿Usted se cree capaz de cumplir la voluntad de Dios por usted mismo? ¿O usted sabe que a menos que Dios obre en usted algo que le capacite para obedecer, cualquier intento de obediencia será inútil? O sea, el lema de Pelagio sería algo como sí se puede, sí se puede. El lema de Pelagio sería todo con fuerza de voluntad. El lema de Agustín sería algo así como, pues si Dios nos ayuda, permaneceremos. Son dos perspectivas aparentemente similares, pero nos llevan a fines muy, muy distintos. Ahora, aclaremos algo. Pelagio tenía una preocupación aparentemente justificable, y es que él decía: si enseñamos que todo depende de la gracia de Dios, si enseñamos que tenemos que confiar en que Dios nos va a ayudar a obedecerle, vamos a tener un montón de personas irresponsables que no van a obedecer pensando que tienen que esperar hasta que Dios obre en ellos. Eso le preocupaba a Pelagio. Si enseñamos que es solo gracia y no les enseñamos que es su libre albedrío el que necesita ponerse en práctica, la gente no va más a obedecer a Dios. Después de todo, usted y yo ya hemos escuchado, no sé si le ha tocado a personas justificarse de esta forma. Cuando usted les habla de Cristo y de que tienen que venir al Evangelio, dicen cosas como estas: mira, tú déjame, si soy elegido, pues Dios me va a jalar tarde o temprano. Y si no soy elegido, pues aunque yo quiera, ya me perdí. ¿Has escuchado gente que habla así? Gente que tuerce un tanto la doctrina de la soberanía de Dios, predestinación, si le quiere llamar así, y se excusa de su falta de decisión, su falta de determinación, diciendo: no, pues mejor lo dejamos en manos de Dios. A Pelagio le preocupa eso, que la gente no se haga responsable de su pecado, pero equivocadamente enseñó que la persona debía ocuparse en obedecer y ya. Usted obedezca y ya. Y eso es muy, muy preocupante, le voy a decir por qué. Porque lo que enseñaba Pelagio es lo que hoy enseñan casa por casa, sábados y domingos, los testigos de Jehová. No sé, ¿alguna vez usted ha hablado con un testigo de Jehová? Le aseguro que ellos no le van a decir: cree en Jesucristo y el sacrificio eficaz de Cristo se aplica a ti solo por gracia. No van a decir eso. Yo he platicado con testigos de Jehová y lo que le van a decir es: mire, es tan sencillo como esto. Cumpla con la voluntad de Dios y usted se va al cielo. Esfuércese, haga su mejor intento y Dios va a tomar su obediencia como suficiente para entrar al nuevo orden mundial, como le llaman ellos. ¿Cuál es el problema con esto? Que es algo centrado en mí mismo, que da la idea de que yo solo puedo. Es muy pelagiano, muy de Pelagio. Sí se puede. Si Dios te lo ordena, es porque vas a poder hacerlo. Y es complicado esto, porque no funciona así. Usted y yo podemos tener la ley de Dios y aún así en nuestro corazón estar en la incapacidad de cumplir con esa voluntad. Efesios capítulo 2 versículo 8, ¿se acuerda? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Así es que estamos ante un aparente dilema, hermanos, porque por un lado nosotros sostenemos que todo depende de la soberanía de Dios, que nuestra naturaleza está corrompida, de manera que no podemos por nosotros mismos cumplir la voluntad de Dios. Pero muchas veces comprendo a Pelagio, y también es preocupante que alguien se llame cristiano o que se considere cristiano, pero que excusa su falta de obediencia diciendo cosas como: tú déjame, al fin que si soy de Dios, Dios me va a obrar en mí tarde o temprano.
Así es que es preocupante, sí, lo que le preocupaba a Pelagio, creo que también nos preocupa a nosotros, que no seamos irresponsables. Pero no podemos caer en el error de Pelagio de decir, no, usted solito puede, échele ganas, obedezca a Dios, sin dejarle en claro que usted y yo necesitamos de la obra de Dios en nuestras vidas. Estamos ante la tensión aparente entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La pregunta, ¿dependemos de la gracia? Sí, pero la gracia nos mueve a la obediencia. No somos salvos por las obras, sino por la gracia, por medio de la fe, pero la gracia que produce fe también es la gracia que produce obediencia. Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hablemos primero del problema al cual se enfrenta Pablo en esta porción. Despiértate tú que duermes. Pero aquí la palabra dormir, hermanos, no está usada como el dormir que usted y yo tendremos dentro de unas horas para amanecer mañana. Ese dormir de manera poética está hablando de la otra palabra que está en el mismo versículo, levántate de los muertos. Así es que no es dormir de roncar, sino dormir de morir. Pablo está estableciendo primero que nada que el problema del ser humano es que está muerto. El ser humano está muerto. Muerto espiritualmente. ¿Cómo se manifiesta esta muerte? Quisiera que solo vayamos a un capítulo antes, capítulo 4, versículo 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Note eso, ajenos de la vida de Dios, están lejos de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, no conocen, hay ignorancia. Por la dureza de su corazón es como piedra, está duro. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, no sienten nada, son insensibles, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Viven en impureza. ¿Lo lee? Son cinco consecuencias de estar muerto. Está lejos de Dios, ignora la palabra del Señor, ignora la voluntad de Dios, su corazón está duro, su mente está cauterizada, es insensible y se revuelca en la impureza con la misma frescura con que un cerdo se revuelca en el lodo. Cada ser humano sobre esta tierra sin Cristo está en esta condición, hermano. Lejos de Dios, ignorante de la verdad, duro en su corazón, insensible al obrar de Dios y revolcándose en su impureza. Y usted y yo, si hoy estamos en Cristo, aún así alguna vez fuimos estas cosas. Eso es estar muerto. Es estar lejos de Dios, es ignorar la verdad, ser duro, insensible y deleitarse en la impureza. Ese es el problema del ser humano. A esto le llamamos corrupción total, depravación total, que es tan catastrófico que apenas tengamos un niño en nuestros brazos recién nacido, yo le puedo decir una cosa de ese niño recién nacido: es un pecador en potencia, su corazón está corrompido. No importa si usted me presenta un premio Nobel de la Paz o premio Nobel de Literatura comparado con un asesino que hoy está en el reclusorio de máxima seguridad, quizá uno se porta mejor que otro, pero sin Cristo van al mismo destino, van al infierno. De manera que el problema del ser humano es que está muerto espiritualmente. Usted y yo estamos muertos a menos que Dios obre. Así es que la próxima vez que ore por gente que usted ama, antes de orar porque Dios les sane, antes de orar porque Dios les ayude en sus exámenes de la escuela, antes de orar para que Dios les dé para pagar su casa, ore para que Dios les dé vida, porque lo que necesitan es vida. Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así es que el problema es la muerte, pero la orden es un poco rara, ¿se da cuenta?
levántate de los muertos. ¿A quién se le dice esa orden? A los muertos. ¿Cómo le ordenas a un muerto que se levante de los muertos? ¿Puede acaso el muerto responder por sí solo? ¿Puede acaso el muerto escuchar la voz y decir, ya escuché, ahí voy para arriba? No. Así es que es una orden imposible de obedecer. Piense un poco en esta realidad. ¿Cómo fue despertarse esta mañana, hermano? ¿Se despertó a usted mismo esta mañana? O sea, usted de pronto conscientemente dijo, Samuel, es hora de despertar. Y despertó entonces. ¿Sí? ¿Se autodespertó usted? Simplemente se levantó. ¿Se da cuenta? Es más, a lo mejor lo despertaron, el despertador o su familia. Pero lo cierto es que usted estaba inconsciente, y en el momento en que usted viene a la conciencia es porque algo externo le trajo a la conciencia. Dios, cuando dice, oigan muertos, levántense, no está llamando a la fuerza de la voluntad, no está apelando al sí se puede. Usted puede decirle al muerto una y otra vez, levántate muerto, sí se puede muerto, así puedes. El muerto no va a responder así. Así es que es una orden un tanto difícil de obedecer, porque el muerto no se puede levantar de entre los muertos al menos que estuviera vivo. Así es que estamos entrando a una situación algo complicada, porque a veces Dios da órdenes un poco raras. Allá en Mateo 14 dice que estaba Jesús con sus discípulos. Jesús se acercó caminando sobre el agua y a Pedro le dice, Pedro, ven. Y sorprendentemente dice la Biblia que Pedro pudo ir sobre las aguas. Dios da la orden, Jesús da la orden, pero Jesús le ayuda al discípulo a obedecer esa orden. Es más coherente con la oración de Agustín, ¿se acuerda? Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Si tú me ayudas, Señor, por supuesto que voy a poder cumplir con tu voluntad. Allá en Lucas capítulo 5, Jesús se encuentra con un paralítico. ¿Se acuerda la historia? Bajan al paralítico así. ¿Qué le ordena al paralítico Jesús? Levántate. ¿Qué tan coherente es esa orden, hermano? Paralítico, levántate. ¿Puede un paralítico obedecer esa orden por sí solo? ¿Quién le capacitó para obedecer? Jesús. Suena mucho a la oración de San Agustín. Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Así es que Jesús le da la orden a Pedro de que venga a él sobre las aguas, y no solo le da la orden, le capacita para venir a él. Jesús mismo le dice la orden al paralítico, levántate, pero no solo le da la orden, le capacita para levantarse. Y es un milagro. Tenemos en Juan capítulo 11 a un amigo de Jesús, está en la tumba, ya lleva días ahí. De hecho sus hermanas dicen, ya huele mal, Señor. Se llama Lázaro. Llega Jesús a la tumba de Lázaro, ¿y qué le dice a Lázaro? Lázaro, ven. Y el muerto pudo venir. ¿Por qué? ¿Por su voluntad? ¿Por su fuerza? ¿Por su libre albedrío? No, porque el mismo Señor que está dando la orden es el mismo Señor que le está capacitando para venir a él. La oración de Agustín tiene sentido por eso. Danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Conozco tu voluntad, Señor, pero necesito que tú me ayudes a obedecer lo que tú quieres hacer en mí. Así es que cuando Dios dice en su palabra en Efesios 5:14,
despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Entendemos que la única forma en que nosotros, estando muertos, pudiésemos venir y levantarnos sería si el Señor nos está dando vida. Nota estos pasajes. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ir al reino de Dios. Usted y yo tuvimos que haber nacido de nuevo para estar hoy en Cristo. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿Sí? Tal como el imán atrae al hierro, todo lo que es de Jesús va a ser atraído hacia Él. Y dice Jesús: y al que a mí viene, no le echo fuera. Confírmelo con el versículo 44 de ahí mismo, que decía Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajese. Otra vez esa idea, no de que yo me muevo por mi fuerza de voluntad, sino que soy llevado a Cristo, que algo está pasando dentro de mí, un poco raro, pero de pronto estás haciendo cosas que no hacías porque estabas muerto. Todos ustedes lo han experimentado. Si estamos en Cristo, hermanos, usted ha experimentado de lo que estoy hablando. Usted ha experimentado deseos que antes no tenía porque estaba muerto. Usted ha experimentado dolor por el pecado que antes no tenía porque le encantaba revolcarse en el pecado. Usted ha experimentado necesidad de buscar al Señor en oración cuando antes la oración le parecía una locura. ¿Qué ha pasado? El Señor ha creado vida nueva. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, antes de nosotros venir a Él, antes de nosotros cantarle como lo hemos hecho esta tarde, antes de que nosotros tuviésemos deseos de aprender de la palabra de Dios, tuvo que haber obrado Cristo en nuestro corazón, algo que llamamos nuevo nacimiento, regeneración. Ahora, todo esto doctrinalmente hablando no es nada nuevo, es lo que creemos los presbiterianos desde hace tiempo, es lo que creemos los reformados. Pero ¿cuáles son las implicaciones de esto, hermanos? ¿Cuáles son las implicaciones de, hasta que Dios no obre en nuestra vida para salvación estamos muertos? Y aunque Dios nos da su voluntad, hasta que Él no crea en nosotros un nuevo corazón, somos incapaces de hacer su voluntad. ¿Cuáles son las implicaciones? Déjeme rápidamente, le hablo de 3 implicaciones de esta realidad. Primero, no minimice la problemática del pecado. No minimice el pecado en la vida de usted mismo, en la vida de cada uno de nosotros, ni en la vida de los demás. Usted tiene hijos, nietos, no minimice el pecado en sus vidas. El pecado no solo afecta una parte de nuestras vidas. El pecado no solo aflora en cierto momento del día o de la semana. El pecado, hermanos, afecta a la persona completa. Muchos padres aquí están a lo mejor sorprendidos de que aquellos niños a los cuales podíamos someter a la fuerza de un pellizconcito, ¿no? Aquí te quedas y te quedas quietecito. Cuando crecen y son tremendos adolescentes y empieza la contestación y empieza el no quiero ir al templo porque pues tengo libertad de expresión y tengo libertad de credo religioso. Dice, me lo cambiaron a mi hijo. No se lo cambiaron así, hermano. No minimice el pecado. El pecado es tan grave que se va a revelar y que va a aflorar, y créame, no va a ser con chantajes o con si te portas bien te regalo algo que se va a remediar eso. No es una etapa. Algunos papás dicen, no, se le va a pasar con el tiempo. No se le va a pasar, a menos que el Señor actúe en la vida de ese muchachito, esa señorita. No se le va a pasar esa rebelión.
El corazón es obstinado, el corazón es rebelde. A menos que nazca de nuevo, esa persona va a seguir rebelde a la voz de Dios. No minimice eso, hermano. No lo minimice. Si a usted le preocuparía si su hijo tuviera de pronto cáncer o leucemia, ¿nos preocuparía eso? Preocúpese más todavía al saber que su hijo, hasta que no nazca de nuevo, está muerto en sus pecados. Preocúpese en verdad, para que el Señor tenga misericordia y envíe su Espíritu y traiga vida a esa persona. No se sorprenda, por lo tanto, de la frialdad espiritual de gente que no conoce a Dios. A veces me dice algunas personas: pastor, estoy preocupado, mi hija no lee la Biblia, no quiere orar. Le hablo de ir al templo, no quiere ir al templo. No se preocupa por su vida espiritual. ¿Cuál es el problema, hermano? Si no lee la Biblia, si no busca a Dios en oración, si no le causa preocupación su crecimiento espiritual, si no medita en la eternidad, si está más dominado por el materialismo, si sigue la corriente del mundo y los consejos de maldad, este es el problema, hermano. Se llama muerte. Y no hay vitaminas, ni terapia, ni escuela, por más cara que esté, que combata esta realidad. El único que puede dar vida nueva es el Espíritu de Dios. No se sorprenda de la frialdad. A veces, ay, me sorprende cómo hay tanta gente que no ama a Dios. ¿Qué le sorprende, hermano? Hasta que el Espíritu de Dios no actúa, todos estamos muertos. No le pida a sus hijos que se comporten como ovejitas si son todavía cabritos. No pueden, muertos. Y no, tercera implicación, no confíe en el moralismo ni en el legalismo. ¿Qué es moralismo? Solo tratar de cuidar la conducta externa. ¿Qué es legalismo? Tratar, como Pelagio, solo de cumplir la ley de Dios por nosotros mismos. Es imposible y no se va a poder. No pensemos en las personas como esencialmente buenas, ¿no? Ay, mi hijo está en el cuadro de honor, no dice groserías, está hasta en la escolta, habla inglés. Bueno, eso está muy bien, qué padre, qué bonito. Aún así, si no ha nacido de nuevo, va camino al infierno. Ahora, yo sé que usted dirá: pastor, es muy insensible lo que usted dice. Mi hermano, ¿qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera yo decirle? Tranquilo, hermano, no hay problema. Esto es tan sencillo como que se porte bien y ya. Pero eso sería lo que creía Pelagio. Simplemente échele ganas. Y usted sabe, porque ya lo ha comprobado, tanto en carne propia como con sus hijos, que no es nada más cuestión de échele ganas. Hay algo que se revela, hay algo que va en contra de la voluntad de Dios, que nos vuelve necios, que nos vuelve rebeldes. Ahora, habiendo dicho esto, recuerde Efesios 5:14: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo sí puede transformar vidas. Cristo sí puede arrancar el corazón de piedra y poner un corazón vivo. Cristo puede liberarnos de la muerte espiritual. Y aquí debo advertir la otra cara de estas realidades. Porque alguien podría decir: bueno, pastor, ok, ya entendí que no hay nada que hacer, que por más que yo me esfuerce no puedo hacer nada por la salvación de mis hijos. Entonces está por demás que les insista. Si Dios no quiere obrar en ellos, pues yo voy a dejar de insistirles. No los voy a obligar, no los voy a forzar a venir al templo, no los voy a obligar a leer la Biblia, porque pues hasta que Dios quiera obrar, ¿no? Hay papás que se han rendido así. Dado que hasta que Dios no obra estamos muertos, dirán: pues entonces ¿para qué me esfuerzo? Alguien podría incluso tomar estas realidades de las cuales estamos hablando hoy para no acabar de decidirse si se rinde o no a Cristo.
Supongamos que usted viene a mí y yo soy un perdido en mis pecados y usted me habla del evangelio y me dice: Samuel, tienes que rendirte a Cristo. Y yo en mi necedad le respondiera: mire, según entiendo, hasta que Dios no obre en mí, yo no puedo obedecerlo. Así es que déjeme con mis vicios, con mi pecado, con mi extravío, me la estoy pasando requete bien. Si Dios me quiere llamar, pues un día ahí me va a ver en la iglesia. Porque hay gente que así piensa. Estas formas de pensar justifican la falta de decisión, la irresponsabilidad, apelando a la soberanía de Dios. Quien piensa así, y si usted hoy vuelve a su casa diciendo: bueno, ya entendí que mis hijos están muertos y que no puedo hacer nada, así es que ya no les voy a hablar más de Cristo, usted entendió mal. Lo que estoy diciendo es que no serán nuestros esfuerzos los que van a crear vida nueva, pero eso no significa que dejaremos de hacer la parte que nos toca. El padre o la madre que dice: yo le dejaré mis hijos a Dios y que el Señor decida lo que quiere hacer con ellos, y no les inculca la palabra del Señor, está huyendo de su responsabilidad, porque el Señor en su palabra ordenó: padres, críen a sus hijos. Independientemente, Dios no sé si los va a salvar o no, pero usted y yo tenemos una responsabilidad como padres. El que no comparte el evangelio, porque hay de estos también, gente que dice: pues como ya está la lista de los predestinados, pues ya ni hay que evangelizar, ya ni hay que hablarle a la gente de Cristo. El que no cumple con su parte está evadiendo su responsabilidad, porque hay en la palabra de Dios un mandamiento que dice: id y haced discípulos. Que Dios ya tiene quién se va a salvar y quién no, eso déjeselo a Dios, pero usted y yo tenemos una responsabilidad. Y el que está siendo llamado al arrepentimiento y creer en Cristo, no importa cuánto yo me excuse diciendo: déjame así hasta que Dios me llame. Dios ya me está llamando, de hecho. El momento en que a la persona se le habla de Cristo y se le dice: arrepiéntete, Dios le está llamando. Y si la respuesta es sí, me rindo, entonces vendrá un ánimo a pues persevere en Cristo. Y si la respuesta de la persona es no me rindo, pregúntele a esa persona: ¿por qué no te rindes? Y esa persona no le puede decir algo así como: es que yo sí quiero, pero Dios no me ha llamado. Eso no existe. La persona necia e incrédula lo que dice es: no quiero rendirme ante tu Dios, porque no quiero tener a alguien a quien darle cuentas de mi vida. Y entonces la persona se está haciendo responsable de su negativa. Nadie escapa de esto, hermanos. Nadie en el día del juicio le podrá decir a Dios: yo sí quise salvarme, pero tú no me llamaste. Nadie podrá decir eso. Dios llamó a muchos, y la respuesta responsable de cada quien habrá sido un sí, Señor, me rindo. Habrá sido un no te quiero. Las personas que respondieron sí, Señor, me rindo, ¿por qué cree que pudieron responder sí? Porque estando muertos fueron resucitados en Cristo. Cristo, esa es la palabra. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando Pablo allá en Romanos 7, 21 al 25 se ve a sí mismo pecador, nos vemos y decimos: caray, soy tan pecador. Pablo dice: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24: miserable de mí. ¿Alguna vez usted se ha dicho a sí mismo así? Miserable de mí. Entiendo lo que Dios quiere, pero hay algo todavía acá que se rebela contra Dios. ¿Quién me librará? Dice Pablo: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Señor. Él nos va a librar de ese cuerpo de muerte, hermanos. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué necesita el muerto? A Cristo. ¿Qué necesitan nuestros hijos, nuestros jóvenes, su pariente, su amigo incrédulo? A Cristo. Antes de poderse portar bien, antes de poder dar frutos de buenas obras, antes de poder deleitarse en la palabra de Dios, necesita a Cristo. Cuando Cristo obra, entonces todo lo demás irá cayendo por su propia cuenta. La dureza, la perversidad, la ignorancia, la lejanía de Dios. Porque todo lo que es del Padre acabará viniendo al Padre. Nadie puede venir al Señor si no le trajere el mismo Dios. Así es que la oración de Agustín tenía mucho sentido. Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que desees. Crea en nosotros un corazón limpio, danos inclinación a tu palabra, y entonces lo que tú quieras ordenar, Padre, pues estaremos capacitados para hacerlo. Usted no se sostiene en la vida cristiana por su fuerza de voluntad, hermano. Usted se sostiene por una sola cosa que se llama gracia. La gracia de Dios nos rescata, la gracia de Dios nos sostiene hasta el día final. Cuando ore por la gente que ama, antes de orar porque tengan comida en su mesa, antes de orar porque tengan salud en su cuerpo, antes de orar porque tengan suficiente dinero para pagar las cuentas, ore por una sola cosa: que el Señor les dé vida, que los muertos puedan escuchar la voz del Señor y puedan levantarse, y entonces veremos un milagro en carne y hueso que se llama nuevo nacimiento. Hasta entonces, hermanos, no minimicemos la realidad de este peligro y la grandeza del poder de Dios, que puede dar vida a los muertos, que puede dar perdón a los que hoy todavía ni siquiera se rinden ante Él. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel. El que viene a Él no le echa fuera. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor nuestro, tú tienes poder para levantar a los muertos, tú tienes poder para romper con la dureza del corazón, para librarnos de la esclavitud del pecado, para darnos conocimiento verdadero. Perdónanos, Padre, por las veces que minimizamos el pecado y nos conformamos, Padre, con solo una apariencia de bondad. Perdónanos, Padre, cuando queremos descansar en nuestra fuerza de voluntad como si tuviéramos mucha, Padre. En realidad de lo que dependemos es de tu gracia. Lo que nos sostiene es tu gracia, lo que nos cuida es tu gracia, lo que nos transforma es tu misma gracia también, Padre. Concédenos lo que tú pides, Padre, y entonces pide lo que tú quieras, Señor. Porque viendo nuestro corazón sabemos esto, viendo nuestra propia vida sabemos esto, Padre, que aún queriendo hacer tu voluntad fallamos en cumplirla. Miserables de nosotros. ¿Quién nos puede librar de este pecado? ¿Quién nos va a dar libertad del pecado? Solo Cristo, tu Hijo, Padre. Tal como Él dio la orden de que Lázaro viniera afuera, confiamos en que Él también ha dado la orden a nosotros que alguna vez estuvimos muertos. Y si estamos vivos hoy es porque en tu gracia tú generaste una vida nueva en nosotros, Padre. Y si vamos a obedecer es solo porque tú nos darás la capacidad de obedecer. Y si el día de hoy fuimos obedientes a tu voluntad, entonces quedará de manifiesto que fue porque tú nos ayudaste a hacerlo, Padre. Que no hay lugar para gloriarnos, no hay lugar para jactarnos. Es solo a ti a quien debe ser dada la gloria, Padre. Y queremos vivir así, Señor, dándote gloria en lo que hacemos, en lo que somos. Libra a la gente que amamos, Padre. Muchos de ellos hoy no están aquí. Alguna vez estuvieron en estas bancas, pero hoy están manifestando que les importan más otras cosas, que tienen más urgencia de otras cosas.
Y no los juzgamos nosotros, Padre, porque si por nosotros fuera, también andaríamos descarriados y lejos de ti, Padre. Nos entristece, porque entonces lo que queda en evidencia, Padre, es que quizá todavía están muertos. Ten misericordia, Padre. Envía tu Espíritu, dales vida, que escuchen tu voz, que se puedan despertar, que te busquen de todo corazón, Padre. Y si hoy nosotros estamos aquí en pie, que perseveremos. No vaya a ser, Señor, que autoconfiándonos, Padre, dejemos de perseverar en tu palabra. Danos más de tu gracia, danos más de tu Espíritu, para que permanezcamos firmes hasta el final, Padre. Gracias, porque tú no abandonas la obra de tus manos. Bendice a tu pueblo, sosténnos en tu gracia, Padre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Lávame más y más de mi maldad, borra todas mis faltas. Contra ti no quiero pecar, porque yo reconozco mi debilidad.